Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad vas a conocer todos los detalles de los diagramas temperatura, entropía y presión-volumen del ciclo Brayton. Comprender estos diagramas es fundamental para que puedas conocer y dominar todas las fórmulas que se utilizan en este ciclo. ¿No has visto las fórmulas? No te preocupes, en nuestro próximo video las estaremos mostrando con lujo de detalles. Te aseguro que cuando conozcas todas y cada una de las fórmulas y tablas a utilizar en el ciclo Brayton, así como cuándo debes utilizarla, podrás resolver cualquier tipo de problema que tenga que ver con este ciclo. Muy bien, comencemos. En pantalla se ilustra un ciclo Brayton simple ideal. Recuerda que el ciclo se llama Brayton porque trabaja con la sustancia aire. Se llama simple porque tiene los cuatro equipos fundamentales: un compresor, un intercambiador de calor para calentar el aire, una turbina para producir nuestro trabajo y finalmente otro intercambiador de calor para enfriar el aire. Y se llama ideal porque los procesos ocurridos en el compresor y en la turbina son isoentrópicos. ¿Cómo se llama el proceso sucedido en el compresor? Se llama compresión. ¿Cómo se llama el proceso ocurrido en la turbina? Se llama expansión. Por lo tanto, en un ciclo de Brayton ideal, la compresión y la expansión se suceden a entropía constante. Ahora bien, para que dibujes rápidamente los diagramas temperatura, entropía y presión-volumen de este ciclo, es fundamental que conozcas los diferentes estados. Observa, el estado 1 acá, a la entrada del compresor, por lo general es la temperatura y presión ambiente. Una temperatura de 25 grados centígrados, que será la menor temperatura de todo el ciclo, ojo, y una presión atmosférica que se puede aproximar a 100 kilopascal, que por supuesto también será la presión más baja de nuestro ciclo. Una vez que el aire entra al compresor, este lo comprime, aumentándole considerablemente la presión para salir acá en el estado 2. Por lo tanto, en el estado 2 será la presión más alta posible. Es decir, la presión a la salida del compresor es mayor que la presión a la entrada, siempre. Y la temperatura se incrementará un poco. Luego que el aire ya lo tenemos comprimido, le entregamos calor en este intercambiador de calor para calentarlo y elevarle la temperatura. Quizás te preguntes, pero profesor, ¿por qué queremos elevar la temperatura de nuestro aire? Recuerda que al elevar la temperatura de una sustancia, aumenta también su energía calorífica. Y si esta sustancia tiene una alta energía calorífica, tiene una alta capacidad de realizar un trabajo, es decir, de mover nuestra turbina para que ésta nos entregue un trabajo o potencia. Es por ello que la sustancia debe ser calentada. Por lo tanto, nuestro aire sale de este intercambiador de calor a alta temperatura. Obsérvese acá. En el estado 3 tenemos la temperatura más alta de nuestro ciclo. Vamos a detenernos un poco acá, ya que es fundamental. Hago este breve corte para decirte que mi trabajo se financia con el dinero de ustedes. Por eso te invito a hacer una donación con lo que esté a tu alcance. Acá debajo en la descripción te dejo cómo hacerlo. De antemano, muchas gracias. En caso que no puedas colaborar económicamente, también puedes ayudarme uniéndote al canal. Acá debajo en la descripción te dejo el link para que lo hagas. Y además también puedes apoyarme dando like y compartiendo esta videoclase con tus amigos y compañeros. Muchas gracias por tu apoyo. ¿Cuál es la temperatura más baja? La temperatura en 1 a la entrada del compresor. Esta es la más baja. ¿Y cuál es la temperatura más alta? La temperatura que se encuentra a la entrada de la turbina, o lo que es lo mismo, a la salida de nuestro primer intercambiador de calor, del que se encuentra acá en la parte superior. Muy bien, continuemos. En este estado 3, por supuesto, la temperatura 3 será mayor que la temperatura 2, la temperatura a la cual entró al intercambiador de calor. Pero ojo, en condiciones ideales, los procesos ocurridos en ambos intercambiadores de calor ocurrirán a presión constante. Es decir, la presión en el estado 3 es igual a la presión en el estado 2. Repito, ya que es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que ha ocurrido es un calentamiento. Cada vez que calientes o enfríes el aire, esto ocurrirá a presión constante. Luego, nuestro aire con alta energía, alta presión y alta temperatura entra a la turbina, entregándonos lo que deseamos: el trabajo o potencia producido. Y lógicamente, como gran parte de la energía del aire es utilizada en la turbina para mover sus álabes, saldrá acá a menor presión y menor temperatura. Es por ello que se dice que ocurre una expansión, porque la presión disminuye. Por lo tanto, en el estado 4, la presión a la salida de la turbina es menor que la presión a la entrada. Y la temperatura a la salida de la turbina también es menor a la entrada.
Y lógicamente, como el aire acá se encuentra a una temperatura mayor que la temperatura ambiente, es enfriado en este intercambiador de calor. Se le extrae calor para llevarlo a las condiciones iniciales y así repetir el ciclo. Pero siempre recuerda que cada vez que nuestro aire pase por un intercambiador de calor, esto ocurrirá a presión constante. Por eso es que la presión 4 es igual a la presión 1. Y por supuesto, la temperatura 4 es mayor que la temperatura 1. También es bueno comparar los estados 2 y 4. Por lo general, la temperatura a la salida de la turbina es mayor que la temperatura a la salida del compresor. Por lo general. Es por ello que escribimos acá esta desigualdad. La temperatura a la salida de la turbina, por lo general, es mayor que la temperatura a la salida del compresor. Y ya verás más adelante que gracias a esto, podemos aprovechar la energía que le queda al aire acá al salir de la turbina, ya que sale a una temperatura considerable para un proceso que lo llamaremos regeneración. Aprovecharemos ese calor para calentar nuestro aire antes de entrar al primer intercambiador de calor. Pero esta modificación la veremos más adelante. Excelente, continuemos. Como vamos a hablar de diagramas temperatura, entropía y presión volumen, es bueno recordar el comportamiento de las propiedades en estos diagramas, ojo, para gases. ¿Por qué solo para gases? Porque estamos trabajando con el ciclo Brayton y en el ciclo Brayton se trabaja con aire. Aire, por supuesto, en estado gaseoso. Sin embargo, si deseas profundizar en esta breve explicación acerca de diagramas, te dejo acá en la esquina superior derecha de la pantalla un video genial que te dejará en claro y para siempre el comportamiento de las propiedades en estos diagramas. Observa, en un diagrama temperatura-entropía, estas líneas se llaman isóbaras. Son líneas a presión constante. Este punto tiene la misma presión que este punto y que este. Todos estos puntos negros, tienen la misma presión. Y estos otros puntos sobre la línea roja también tienen la misma presión, por eso es que se llaman isóbaras. Ahora bien, ¿cuál es mayor? La presión que se encuentra por encima, la presión 2, es mayor que la presión que se encuentra por debajo, que la presión 1. Y por supuesto, existen infinitas líneas de presión. Pero ya sabes que así se dibujan las líneas de presión. A veces, para simplificar, estas líneas de presión se dibujan en línea recta. Y es perfectamente válido, por ejemplo, así. Observa que no son más que líneas rectas. Repito, esto para simplificar. Pero lógicamente estando conscientes de que la presión 2 es mayor que la presión 1. En cambio, en un diagrama presión-volumen, las presiones se dibujan en forma horizontal, porque claro, el eje vertical es el de las presiones. Por lo tanto, la presión 1, que es la más baja, se dibuja con una línea horizontal. Y la presión 2, que es la más alta, se dibuja más arriba de P1, también con una línea horizontal. Y este es el comportamiento de la propiedad presión, tanto en un diagrama temperatura-entropía como en un diagrama presión-volumen. Ahora veamos el comportamiento de la temperatura. En un diagrama temperatura-entropía, dibujar las temperaturas es bastante sencillo, ya que el eje vertical justamente es de temperatura. Por lo tanto, para una temperatura más baja T1, simplemente se dibuja una línea horizontal. Igual para una temperatura más alta T2, se dibuja otra línea horizontal. En cambio, en un diagrama presión-volumen, las líneas de temperatura son hipérbolas. Literalmente, son hipérbolas. Y si quieres saber por qué, recuerda la ecuación de estado. PV igual RT. Si de acá despejas la presión en función del volumen, quedará P igual RT sobre V. Si tomas como variables la presión que se encuentra en el eje vertical y el volumen específico que se encuentra en el eje horizontal, para una temperatura y R dada, esto lo vamos a considerar constante, ¿a qué ecuación has llegado? A la ecuación de la forma Y igual una constante, que es la temperatura, sobre una variable. Y recuerda de matemática que estas son hipérbolas, ¿correcto? Por ejemplo, una de las famosas hipérbolas es la hipérbola equilátera, y igual 1 entre x, ¿correcto? Esta es la hipérbola equilátera. Por lo tanto, es bueno recordar que las líneas de temperatura en un diagrama presión-volumen se dibujan de esta forma, y por supuesto todos los puntos sobre una sola curva tienen la misma temperatura 1. Y ojo, esta temperatura 1 es menor que la temperatura 2, de tal forma que la temperatura crece hacia arriba y a la derecha. Es decir, si yo dibujo este proceso en forma vertical así, estoy calentando. Voy desde una temperatura menor a una temperatura mayor. Y por supuesto, si yo me muevo así, también estoy calentando porque voy de una temperatura menor a una temperatura mayor. Y vale mencionar algo que a veces le trae confusión a los estudiantes. Ojo, para los gases, la entalpía es directamente proporcional a la temperatura.
De hecho, la entalpía es igual a C sub P por la temperatura. C sub P por lo general es una constante, el calor específico a presión constante. Por lo tanto, en cuanto a gráficos, se representan exactamente igual. Por ello es que verás en la literatura e inclusive en alguna de tus clases que dibujar un diagrama temperatura-entropía o entalpía-entropía es exactamente lo mismo. Recuerda que las líneas horizontales representaban temperatura constante, ¿correcto? T2 y la temperatura constante T1. Pero como se trata de gases, también perfectamente estas líneas horizontales representan la entalpía, porque simplemente se ven afectadas por una constante, tal como ya te lo mencioné. Igual en un diagrama presión-volumen. Recuerda que las hipérbolas son temperatura, pero como se trata de gases, también se tratan de isoentálpicas, es decir, de entalpías constantes. Y finalicemos este breve resumen observando el comportamiento de la propiedad entropía. En un diagrama temperatura-entropía, para una entropía dada simplemente se dibuja una línea vertical, porque justamente el eje horizontal es la entropía. Y lógicamente la entropía 1 es menor que la entropía 2, tal como se visualiza acá. Pero en un diagrama presión-volumen, las líneas de entropía son semejantes, ojo, son parecidas a las líneas de temperatura, a las isotermas, pero son más inclinadas. De hecho, las líneas de entropía se encuentran entre dos isotermas. Observa, acá he colocado las isotermas. Observa cómo las líneas a entropía constante van desde una isoterma hasta otra. Por lo tanto, todos los puntos que se encuentren sobre esta curva azul tienen la misma entropía, la entropía 1. Y todos estos puntos que se encuentran sobre la curva verde tienen la misma entropía, la entropía número 2. He dado este breve pero muy nutritivo resumen acerca del comportamiento de las propiedades en un diagrama temperatura, entropía y presión-volumen, porque es fundamental siempre tenerlo en mente para que comprendas los distintos diagramas termodinámicos. ¡Genial! Continuemos. Ahora visualicemos los diagramas temperatura, entropía y presión-volumen de este ciclo. Por supuesto, ya sabemos que el estado 1, por lo general, es el de la temperatura y presión ambiente. Acá, a la entrada del compresor, observa. ¿Qué hace nuestro compresor? Comprime el aire. Y por supuesto, si lo comprime en condiciones ideales, se dará una compresión isoentrópica, obsérvala acá. Una línea totalmente vertical. Porque claro, la entropía 1 es igual a la entropía 2. En cuanto al diagrama presión-volumen, visualizamos que cada vez que comprimimos una sustancia, su volumen disminuye. Acá teníamos un volumen inicial y acá tenemos un volumen final, ¿correcto? Acá tenemos un volumen menor. ¿Por qué? Porque estamos comprimiendo. Y ojo, cuidado, esta línea azul representa una isoentrópica, es decir, el proceso de 1,2 ocurre a entropía constante. Mucho cuidado con este detalle. Genial, continuemos. Luego, el aire que se encuentra a alta presión es calentado en este intercambiador de calor. ¿Cómo podemos representar esto en estos gráficos? Observa, en el diagrama temperatura-entropía se sucede un calentamiento. Recuerda que cuando calentamos una sustancia, su entropía aumenta. Por ello, este proceso ocurre a la derecha. Y ojo, muy importante, este proceso 2,3 ocurre a presión constante. Es decir, esta línea roja es una isóbara. La presión 2 es igual a la presión 3. Y repito, esto siempre ocurre en nuestros intercambiadores de calor. De la misma manera, si visualizamos el diagrama presión-volumen, como el eje vertical representa la presión, debemos dibujar una línea totalmente horizontal, ya que la presión 2 es igual a la presión 3. Y ojo, ¿por qué acá en el diagrama presión-volumen el proceso de calentamiento se mueve a la derecha y no a la izquierda? Porque en los gases el volumen específico es directamente proporcional a la temperatura. Es decir, si la temperatura aumenta, también lo hará el volumen específico. Obsérvalo acá. Teníamos un volumen específico acá en el estado 2 y el volumen específico aumentó. ¿Pero por qué aumentó? Porque la temperatura de la sustancia aumentó. Esto siempre ocurre en los gases. Recuerda la ecuación de estado, PV igual RT. Acá se visualiza claramente lo que ya te mencioné, el volumen específico es directamente proporcional a la temperatura. Si la temperatura aumenta, el volumen específico también aumentará. Por el contrario, si la temperatura disminuye, el volumen específico también lo hará. Genial, continuemos. Luego, cuando nuestro aire se encuentra con la más alta energía posible, acá en 3, a alta temperatura y alta presión, entra a la turbina, donde se expande. Observa, en el diagrama temperatura-entropía, como el ciclo es ideal, esta expansión ocurre a entropía constante.
Recuérdese que en las expansiones disminuye la presión y por supuesto también disminuye la temperatura. Es por ello que tiene sentido hacia abajo. Y acá en el diagrama presión-volumen visualizamos la expansión ocurrida. Y recuerda que esta línea verde representa una isoentrópica. Esta línea representa un proceso de entropía constante, es decir, la entropía del estado 3 es igual a la entropía del estado 4. Y finalmente nuestro aire entra a este intercambiador de calor para enfriarlo y llevarlo a las condiciones iniciales, para que se repita el ciclo, es decir, vuelva a entrar al compresor y realice de nuevo todo el recorrido. Este último proceso de enfriamiento se representa así. Recuérdese que estos procesos de enfriamiento ocurren a presión constante. Por lo tanto, en el diagrama temperatura-entropía, esta línea azul clara es una línea a presión constante. Es decir, la presión 4 es igual a la presión 1. En el diagrama presión-volumen se ve aún más claro. La presión 4 es igual a la presión 1. Por eso es que se dibuja una línea totalmente horizontal, porque el eje vertical representa las presiones. Como este es un proceso de enfriamiento única y exclusivamente para enfriar nuestro aire, el volumen específico disminuye. Pasa de un valor más alto en 4 al valor inicial en 1, debido, repito, al rechazo de calor o a la extracción de calor del aire. Quizás en este momento te preguntes, pero profesor, sabemos que en los ciclos de potencia son útiles los diagramas temperatura-entropía, y es cierto. Estaremos dibujando, tal como lo hicimos en el ciclo Rankine, diagramas de temperatura-entropía. Muy pocas veces dibujaremos diagramas de presión-volumen. Sin embargo, he dibujado el diagrama presión-volumen para ilustrarte lo siguiente. Recuerda que el trabajo en un sistema abierto, es decir, que intercambia masa con los alrededores, tal como lo es el compresor y la turbina, estos son sistemas abiertos porque tienen una entrada y una salida, el trabajo se llama trabajo efectivo. Esto ya lo hemos dicho en varios de nuestros videos. Te has perdido las mejores clases de termodinámica garantizadas para que domines esta materia. No te preocupes, acá en la Mejor Asesoría Educativa siempre te dejamos toda la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla e inicia hoy mismo el curso de termodinámica que, repito, tiene garantizado que domines esta interesante y muy hermosa materia. Muy bien, el trabajo en un ciclo abierto se llama efectivo y se calcula como menos la integral del volumen específico por el diferencial de presión. Así se calcula el trabajo en los sistemas abiertos. Y solo por comentar, en los sistemas cerrados, aquellos que intercambian energía pero no intercambian masa con los alrededores, el trabajo se llama trabajo absoluto. Esto es solo por comentarlo. Y se calcula como la integral de la presión por el diferencial de volumen. Esto es para sistemas cerrados y repito, esto es para sistemas abiertos. Por lo tanto, en un diagrama presión-volumen, el área con respecto al eje vertical, con respecto al eje de la presión, representará el trabajo del equipo. Por ejemplo, observa el compresor. El trabajo que consume este compresor, ¿dónde se representa acá? Obsérvalo acá. Entre la curva que representa la compresión y el eje vertical. Este es el trabajo que consume nuestro compresor. ¿Y dónde se encuentra el trabajo que genera la turbina? Este trabajo, este que está acá. Bueno, en la expansión, observa, esta área, toda esta área verde, representa el trabajo generado por la turbina. Ahora bien, si al trabajo generado por la turbina, que es toda esta área, le restamos el trabajo consumido por el compresor, ¿qué vamos a obtener? El trabajo neto, que no es más que el área encerrada por nuestro ciclo. Obsérvalo acá. Repito, el área encerrada por nuestro ciclo representa el trabajo neto. Y quizás te preguntes, pero profesor, el área encerrada en un diagrama temperatura-entropía, ¿entonces qué representa? Bueno, esto ya lo hemos dicho anteriormente, pero vamos a repetirlo, ya que es muy importante. El área encerrada en un ciclo temperatura-entropía representa el calor neto. Y atención, voy a repetir algo que ya hemos dicho, pero vale la pena recordarlo. Cuando se trata de ciclos, el calor neto coincide con el trabajo neto. ¿Por qué? Porque al aplicar la primera ley de la termodinámica, la cual dice lo siguiente, el calor neto en un ciclo es igual a la variación de energía más el trabajo neto. Pero ojo, esta variación de energía es nula, porque el ciclo regresa a sus condiciones iniciales, ¿correcto? Al estado 1. Siempre regresa a sus condiciones iniciales.
Por lo tanto, la energía final es igual a la energía inicial y al calcular esta diferencia siempre es nula, obteniendo esta importante e interesante igualdad. Siempre en los ciclos de potencia, el calor neto coincide con el trabajo neto. Y es justo por esta razón que en los diagramas temperatura-entropía, al área encerrada no se le llama calor neto, se le llama trabajo neto. Así, obsérvalo acá. Porque repito, esta área amarilla es exactamente igual a esta área. Son iguales. Ojo, cuidado, esto ocurre únicamente en los ciclos cerrados. Ahora bien, otra importante utilidad del diagrama presión-volumen es la siguiente. Observa la compresión, la línea azul, el proceso de 1 a 2. ¿Qué sucede si queremos disminuir el trabajo consumido por nuestro compresor? Este trabajo. ¿Cómo podemos disminuir esta área? ¿Cómo? Bueno, evidentemente desplazando esta curva azul a la izquierda, así. El proceso de 1 a 2', hemos desplazado la compresión a la izquierda. Evidentemente ahora el trabajo del compresor es menor. Y quizás en este momento te preguntes, pero profesor, ¿esto se puede hacer? O en otras palabras, ¿cómo puedo generar este efecto? Porque me conviene que mi compresor consuma menos energía. Eso es totalmente conveniente. Ah, muy bien. Esto se logra de la siguiente manera. Bueno, primero que nada, observa que el compresor ha aumentado la presión desde la presión 1 hasta la presión 2. Porque por supuesto, este punto 2' se encuentra a la presión 2, evidentemente, igual que el punto 2, ¿correcto? Ambos se encuentran a la misma presión. Por lo tanto, mi compresor ha hecho lo que yo requiero, aumentar la presión desde 1 hasta 2. Pero ojo, lo ha hecho consumiendo menos trabajo, menos energía. Pero ¿cómo lo hemos logrado? De la siguiente manera, observa que el punto 2' tiene un volumen específico menor, este punto, al punto original 2. Este volumen específico acá en 2 es mayor este. ¿Y qué habíamos dicho que ocurre en los gases cuando el volumen específico disminuye? Habíamos dicho que en los gases, cuando el volumen específico disminuye, quiere decir que la temperatura también disminuye. ¿Y qué significa que la temperatura disminuya? Significa un enfriamiento. Por ejemplo, si nosotros colocamos una camisa de agua alrededor de nuestro compresor para mantenerlo lo más frío posible, lo más fresco, generaremos justamente este efecto. Por lo tanto, podemos concluir que siempre es deseable que la entrada del aire al compresor se encuentre a la menor temperatura posible. O en otras palabras, es deseable enfriar el aire que entra a nuestro compresor. ¿Por qué? Porque causa el efecto de disminuir el trabajo que consume nuestro compresor. Y esto es muy deseable en todo proceso. Por otro lado, si fijamos nuestra atención en la turbina y deseáramos aumentar el trabajo generado por la turbina, ¿qué debemos hacer? Bueno, aumentar el área encerrada entre esta curva verde y el eje vertical, ¿correcto? Y esto se lograría de la siguiente manera, haciendo que la expansión se desplace a la derecha, porque ahora observa, el área es mayor que el área verde original cuando se efectuaba la expansión a través de esta línea, de la línea 3,4, ¿correcto? Y en este momento te preguntarás, ¿pero cómo logramos esto? Esto se logra aumentando la temperatura del aire que entra a nuestra turbina. Observa acá los volúmenes específicos. El volumen específico original era este. Pero al desplazar la curva a la derecha, obtenemos este nuevo volumen específico, indicándonos que la temperatura aumentó. Siempre recuerda que en los gases, la temperatura y el volumen específico son proporcionales. Si una aumenta, la otra también lo hace. Como el volumen específico aumenta, la temperatura también aumenta. Por lo tanto, si nosotros agregamos más calor al aire antes de entrar a la turbina, aumentará también el trabajo que ésta genera. Y más adelante, estos dos aspectos que hemos analizado serán fundamentales para mejorar este ciclo. Por ejemplo, ya verás que para enfriar el aire que entra al compresor, utilizaremos enfriamiento por etapa. Y para calentar el aire que entra a la turbina, utilizaremos un recalentamiento. Esto lo veremos más adelante. Pero ya en este video se dejan las bases fundadas del por qué siempre se desea aumentar la temperatura a la entrada de la turbina, es decir, calentar más el aire, y por qué se desea disminuir la temperatura a la entrada del compresor, es decir, enfriar el aire a la entrada del compresor. ¡Excelente! Culminemos nuestro video con el siguiente análisis. A la derecha se visualiza el diagrama temperatura-entropía de un ciclo Brayton. Siempre tenemos la presión más alta, que es la presión del estado 2 y 3, acá
en el intercambiador que calienta el aire, y la presión más baja, que la tenemos acá, en el otro intercambiador de calor que se encarga de enfriar nuestro aire. Y por supuesto, tenemos los 4 estados, el estado 1, el estado 2, 3 y 4. Y ya sabemos que en el estado 1 se tiene la menor temperatura, la temperatura mínima. Siempre es la del estado 1. Y por supuesto, acá en el estado 3 ya sabemos que es donde se tiene la temperatura máxima posible. Siempre es igual a la temperatura 3. Vamos a agregar acá T1 en temperatura mínima. Y estas dos temperaturas nos permitirán conocer la eficiencia térmica máxima posible. Esto lo veremos en detalle más adelante, pero te lo adelanto. Recuerda que la eficiencia térmica de Carnot, que es la mayor eficiencia posible, se calcula como 1 menos la temperatura más baja dividido sobre la temperatura más alta. Pero cuidado, siempre recuerda que decimos cuando utilizamos temperaturas así, de esta manera, que esas temperaturas deben estar en unidades absolutas, en Kelvin. En Kelvin si estás trabajando en el sistema internacional y en Rankine si estás trabajando en el sistema inglés. En conclusión, estas temperaturas siempre en unidades absolutas. Mucho cuidado con ese detalle. Ahora bien, vamos a adelantar un par de fórmulas cuando el ciclo Brayton no se comporta en forma ideal. Recordemos que en un ciclo Brayton ideal, tanto la compresión como la expansión ocurren a entropía constante. De allí que estos procesos en un diagrama temperatura-entropía se dibujen con líneas totalmente verticales. La compresión, obsérvese acá, y la expansión. Muy bien, de ahora en adelante, tanto en los gráficos como en las fórmulas, para los procesos ideales los culminaré con un número y una letra. Esta letra, que en este caso es la letra S, indicará que el proceso ha ocurrido en forma ideal, o lo que es lo mismo, a entropía constante. Por ejemplo, la compresión ocurrida en el compresor, entró el aire en 1, se comprimió en forma ideal, en forma isoentrópica a entropía constante, y termina acá, en el punto 2S. De la misma manera para la expansión. Entra el aire caliente acá en el punto 3, se expande en forma ideal, es decir, en forma isoentrópica, y lo identificaremos también con la letra S acá en el estado de salida. De tal forma que estos estados son los estados ideales. Ahora bien, en la realidad esto no es así. Estos equipos, el compresor y la turbina, presentan irreversibilidades, como por ejemplo la fricción del aire al pasar por ellos, el intercambio de calor con el ambiente, etc. Estas irreversibilidades causan que la entropía aumente tanto en el compresor como en la turbina. Observa. En la realidad, la compresión, fija tu atención acá, en los procesos azules, incrementa la entropía. Observa, acá tenemos la entropía 1, y luego de comprimir, la entropía ha aumentado. Ahora tenemos una entropía 2, obsérvala acá. La entropía 2, por supuesto, mayor que la entropía 1. Y repito, esto sucede porque existen irreversibilidades en el proceso. De la misma manera para la expansión. El aire entra acá en 3 con una entropía inicial, vamos a llamarla S3. Pero debido a las irreversibilidades durante la expansión, la entropía también se incrementa. En conclusión, la entropía siempre se incrementa ante las irreversibilidades ocurridas en estos equipos. Cuando trabajemos en ciclos Brayton reales, ojo, reales, se deberá considerar la eficiencia del compresor por un lado y la eficiencia de la turbina por el otro, y existe una forma muy sencilla, apoyándonos en este gráfico, de recordar este par de fórmulas. Por ejemplo, para la eficiencia del compresor, observa acá, eficiencia del compresor, vamos a construir la fórmula, será igual a, observa estas dos distancias, la distancia de la compresión ideal, desde 1 hasta 2S, esta distancia, y la distancia que existe desde el punto 1 de entrada, por supuesto, hasta el punto 2 real, esta distancia naranja. ¿Cuál de las dos distancias es mayor y cuál es menor? Bueno, en una compresión, la distancia ideal evidentemente es menor que la distancia real, ¿correcto? Pues siempre la eficiencia se calcula dividiendo la distancia menor sobre la mayor. Pero ¿por qué siempre la menor sobre la mayor? Porque estas eficiencias siempre son menores que 1. Por lo tanto, como la distancia menor es la ideal, restarás
la entalpía del punto final, que es el ideal, H2S, menos la entalpía en 1. Y lo vas a dividir entre la distancia mayor. ¿Cuál es la distancia mayor? La real. Es decir, la entalpía 2 real menos la entalpía 1. Visualiza lo siguiente. La entalpía 1 es exactamente la misma para ambas diferencias, porque ambos procesos parten del punto 1, por supuesto. La única diferencia radica en las entalpías finales. H2S es la entalpía ideal y H2 es la entalpía real. Otro comentario importante es que estas diferencias las puedes hacer al revés si lo deseas, es decir, restar H1 menos H2S y abajo H1 menos H2. Si inviertes las diferencias, las restas tanto en el numerador como en el denominador, llegarás exactamente al mismo resultado. Muy bien, y de esta manera siempre estaremos calculando la eficiencia del compresor. Ahora vamos a construir la eficiencia para la turbina y lo vamos a hacer de forma muy semejante. Observa. Para la turbina ocurre exactamente lo contrario. Visualiza las distancias. ¿Cuál de estas dos distancias es menor y cuál es mayor? Bueno, para la expansión ideal, 3 a 4S es esta distancia, la distancia negra. Y esa distancia es mayor que la distancia real, mira. La real es desde 3 hasta el punto 4. Ocurre exactamente lo contrario. Simplemente se invierten los papeles. Por lo tanto, la eficiencia de la turbina, que tal como ya te mencioné, estas eficiencias siempre son menores que 1, será dividir la distancia menor sobre la mayor. ¿Cuál es la menor? La real. Por lo tanto, restarás H3 menos H4. Esta es la real. Y lo vas a dividir entre la ideal, que es la más grande, es decir, H3 menos H4S. Y de la misma manera, si quieres invertir la resta arriba y abajo, lo puedes hacer. Pero ojo, eso sí, si la vas a invertir arriba, también debes invertir la resta abajo. Mucho cuidado para que puedas llegar exactamente al mismo resultado. Así puedes aprender ambas fórmulas tanto para el compresor como para la turbina de forma muy sencilla. Y quizás en este momento te preguntes, pero profesor, he observado en algunos libros e inclusive en mis clases que la eficiencia del compresor y la turbina no viene en función de la entalpía, viene en función de las temperaturas, como por ejemplo, observa, la eficiencia de la turbina, en vez de restar H3 menos H4, restan temperatura 3 menos la temperatura 4 sobre, y en vez de restar la entalpía 3 menos la entalpía 4S, restan la temperatura 3 menos la temperatura 4S. ¿Por qué se utiliza a veces este tipo de fórmulas en función de la temperatura? ¿Quieres saberlo? Entonces no te pierdas nuestro próximo video donde estaré explicando cuándo se utiliza la fórmula en función de la entalpía y cuándo se utiliza en función de la temperatura. No te lo pierdas. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal. Así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like. Y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela. Y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto